Saludos gente, hoy les traigo esta nueva novela, es una historia coreana que me parece muy buena y la sigo desde hace un tiempo, espero que les guste. El caballero regresa eternamente. Novela español. Sinopsis. Cuando era niño, Encrid escuchó unas palabras que marcaron su vida: eres un genio. Sin embargo, esas palabras resultaron ser un veneno para él. Soñaba con convertirse en caballero, pero pronto comprendió que no sería fácil. ¿Pretendes vivir de la espada con tan poca habilidad?, le decían algunos con burla. Otros le aconsejaron renunciar, ríndete. Pero Encrid se aferró a su sueño. Se esforzaba cada día, durmiendo menos, corriendo más y entrenando con mayor intensidad. Hasta que un día, su vida terminó abruptamente, con una puñalada en el cuello. Sin embargo, al amanecer de hoy, Encrid volvió a abrir los ojos. Caballero en eterna regresión, novela. Capítulo 1. Un destello de luz parpadeó. Encrid no podía entender lo que estaba pasando. Simplemente sintió un dolor como si un hierro candente le clavara un clavo en la garganta. Se dio cuenta de que la armadura acolchada de cuero no servía de nada. Perdió el conocimiento mientras derramaba el líquido rojo y caliente que corría por su cuerpo. Abre los ojos de nuevo. Es el comienzo de otro día. No es un sueño, ya lo había experimentado numerosas veces. Él no sabía por qué estaba sucediendo esto. Simplemente sucedió. Sonido metálico. El sonido que anuncia la mañana. El centinela golpea una olla con un cucharón. La misma mañana por tercera vez. Solo entonces Encrid se dio cuenta realmente. De nuevo, cada día, cuando moría, se repetía el mismo día. Mi sueño era convertirme en caballero. El maestro que le enseñó a Encrid cómo usar una espada tenía una personalidad bastante buena y nunca decía nada duro. Tú, el maestro, apoyado en una espada sostenida verticalmente con la vaina todavía puesta, llamó a Encrid. Vuelve al pueblo. Si no te gusta la agricultura, únete a la milicia del pueblo. Terminarás siendo el capitán de la milicia. Si hubiera escuchado esas palabras de su experimentado maestro en aquel entonces, las cosas podrían haber sido mejores. Pero no lo hizo. El problema fue una sola frase que escuchó cuando era joven. Enki, eres un genio. Tuvo una pelea de espadas de madera con algunos niños mayores del pueblo y ganó fácilmente. Tenía entonces 11 años la primera vez que le llamaron genio. Él no se dio cuenta en ese momento. Los otros niños eran simplemente terribles luchando con espadas. A los 15 años, Encrid luchó y ganó contra un anciano de la aldea con espadas de madera. Después de eso, ganó confianza en sus habilidades. En el pequeño pueblo donde nació, no había nadie que supiera manejar correctamente una espada. El único que lo hizo fue un mercenario de tercera categoría. Era un vagabundo que había perdido una pierna y acabó en el pueblo. Enseñó esgrima a los niños del pueblo. Encrid estaba entre ellos. Eres un genio. A los 15 años, escuchó las mismas palabras por segunda vez. La primera vez fue de un ignorante anciano del pueblo, pero esta vez fue de un mercenario que afirmó haber perdido su pierna por una dama y haber renunciado a su título de caballero. Soy un genio. Él así lo pensó. Él tuvo un sueño. Decidió convertirse en caballero. Un caballero al servicio de un gobernante que unificaría un continente envuelto en la guerra. Un caballero que pondría fin a la guerra. Por esta época, una canción de juglares se difundió ampliamente por todo el continente. Tan ampliamente que llegó incluso al pequeño pueblo de Encrid. El contenido era simple, pero la melodía era cautivadora y la letra final era conmovedora. Un caballero para poner fin a esta guerra. Un caballero para pintar la guerra en el crepúsculo. Lo llamaremos el caballero del crepúsculo. El caballero del fin. El caballero que pondrá fin a la guerra. El caballero para concluir la guerra. La canción del juglar encendió un fuego en los corazones de los niños y niñas. Me convertiré en ese caballero. Encrid no fue diferente. A los 18 años, creyendo que no había nadie en el pueblo que pudiera superarlo, se fue. No tenía padres ni hermanos. Tenía algunos amigos, pero eran pocos los que permanecían cerca de Encrid, quien estaba obsesionado con la espada desde la infancia. En ese hueco, el niño creció y se fue. Así comenzó su vida como mercenario. Sus habilidades no eran malas y su actitud ante el trabajo duro era encomiable. Pero solo le tomó 2 meses darse cuenta de que no era un genio. Fue golpeado por un mercenario anónimo, considerado de tercera categoría. Aún no estás completamente maduro. Escuchó tales palabras. Pensó que todo lo que necesitaba era un buen maestro. Ahorró dinero, lo dio todo. Luchó contra bandidos, arriesgando la mitad de su vida. Con el dinero que ganó de esa manera buscó una escuela de formación. En las grandes ciudades había algunas escuelas de esgrima. Aprendió el manejo de la espada. No tuvo mala suerte. Su maestro era honesto y concienzudo. El maestro le dijo a Encrid que entregara la espada. No, no lo haré. Encrid no se rindió. Eres muy diligente, muy diligente. Todos los que vieron a Encrid dijeron lo mismo. Y tuvieron que hacerlo, porque el esfuerzo nunca traiciona. Las palmas de sus manos se abrieron y los músculos de sus brazos temblaron. Lo repitió innumerables veces. En los lugares donde se reunía gente similar, estaba bien. Encrid era un trabajador excepcional. Mientras ahorraba dinero y vagaba de una escuela de formación a otra, pasó sus 20 años. Cuando cumplió 25 años, había adquirido suficiente experiencia y habilidad para hacerse un nombre como mercenario. Aunque en los pueblos pequeños tendrías que preguntar varias veces para escuchar, ese tipo es bastante bueno con la espada. Hasta ese momento, todavía tenía un rayo de esperanza. La esperanza de que mejoraría. Así, en la primavera de su 27 año, Encrid se dio cuenta de que su talento era insignificante. Un incidente que ocurrió de pasada me hizo darme cuenta de esto. Después de solo 5 intercambios, la espada que tenía en la mano salió volando y quedó con un agujero en el abdomen. Encrid presionó la palma de la mano contra la herida abierta y preguntó: ¿cuántos años tiene? 12, dijo. Era increíble. Esto era lo que era un verdadero genio. Lo siento, fue mi primera pelea real. El niño dijo, un siervo, ni noble ni plebeyo. Había estado sosteniendo una espada durante solo medio año. Mi mano estaba demasiado pesada. Utilízala para los gastos médicos. La maestra del niño le arrojó una bolsa con dinero. No fue una lesión que pusiera en peligro su vida. Sus órganos internos no resultaron dañados y la herida no era tan profunda. Aún así, tomó la bolsa. Desde los 11 años hasta ahora, durante 16 años, había blandido su espada hasta que le sangraban las palmas. Pero perdió ante un niño de 12 años que solo había entrenado durante 6 meses.
Sería mentira decir que no estaba deprimido. Sin embargo, no vivió con emociones sombrías. No había razón para vivir tan oscura y tristemente. Al menos no perdí ninguna extremidad. Encrid sabía que no era un genio, pero eso no significaba que tuviera que rendirse. Así que continuó su vida como espadachín. Después de aproximadamente 10 años como mercenario, si bien no podía convertirse en un destacado caballero o espadachín, podía convertirse en un soldado experimentado. Encrid dejó de ser mercenario y recibió entrenamiento militar. Fue la mejor decisión que pudo tomar. En ese momento no podía empezar a dedicarse a la agricultura. Un espadachín de tercera categoría con antecedentes mercenarios era una descripción acertada. ¿Crees que los militares son una broma? ¿Crees que aceptan a cualquiera? Alguien se burló de él. Ánimo. Alguien le dio una palmadita en el hombro. Ganó reconocimiento y por momentos se quedó atrás. Así, a los 30 años, Encrid estaba con el cuarto pelotón de la cuarta compañía, cuarto batallón, cuarto regimiento, división de Chipre, en el reino de Naurilia. Ocupaba el rango justo debajo del de líder del pelotón, como el de Curión. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El centinela hizo sonar un trozo de metal, despertando a todo el cuartel. ¡Qué sueño tan inquietantemente caótico! Encrid murmuró mientras se despertaba por el ruido. ¿Qué clase de sueño tuviste para decir eso? Un subordinado, que acababa de despertarse de su cama de campaña improvisada hecha de lona en capas, metió los pies en sus botas y preguntó. Aunque su actitud era indiferente, era más hábil que Encrid. Mi vida, suena siniestro. Uf, un bicho. Había un bicho en su bota. El subordinado se la sacó, la sacudió y se la volvió a poner. Después de ver el insecto caer al suelo, escupió sobre él y lo aplastó con su pie. La mezcla de tripas pegajosas de insectos y saliva dejó una marca en el suelo. Encrid, al ver esto, se levantó y preparó su equipo. Llevaba una coraza con un cuchillo arrojadizo atado cerca del corazón, protectores de brazos y espinilleras. Debajo llevaba una armadura interior acolchada hecha de capas de tela gruesa. Sobre eso, llevaba una armadura de cuero hecha de varias capas de cuero, aunque no era particularmente fuerte. Una hoja bien afilada podría cortarlo fácilmente. Los protectores de brazos reforzados con madera aceitada eran ligeramente mejores que los que tenían otros. Escuché que el de Curión anterior tuvo un sueño similar antes de morir. Encrid murmuró, recordando el vago rumor que había oído. Estoy destinado a morir hoy. Su subordinado se rió y Encrid le dio un golpe en la nuca. No hables de mala suerte. Hoy no me voy a morir. Se levantó, echó agua en una olla y le echó unos trozos de cecina. Añadió algunas verduras comestibles y empezó a hervir. Era su desayuno. ¿Hay un plan de batalla hoy? El subordinado que estaba a su lado preguntó y Encrid negó con la cabeza. No sé, él era solo un decurión de bajo rango. Por encima de los 4 decuriones había un jefe de pelotón. Probablemente ese jefe de pelotón tampoco lo sabía. La habilidad con la espada de Encrid era mediocre y no era un noble, por lo que permaneció como decurión bajo las órdenes del líder del escuadrón. Pero su experiencia en el campo de batalla fue suficiente para superar a muchos comandantes de compañía. Sabiendo esto, los subordinados respetaron a Encrid. Entonces, ¿qué querías ser cuando eras niño? Un subordinado se acercó y preguntó. Un caballero. Si me río, me pegarás. No te pegaré. PFFT. Entonces, te estás riendo de mí. Pequeño gamberro. Le dio una patada en el trasero al subordinado. El subordinado fingió estar herido y dijo. Aún así, un caballero, realmente. ¿Qué es un caballero? Un caballero es alguien que cambia el curso de un campo de batalla. Un monstruo que puede enfrentarse a 1000 enemigos él solo. Un héroe que mata a cientos de enemigos él solo. Además, la unidad a la que pertenecían, la división, llevaba el nombre de un caballero. La división de Chipre, es decir, el ejército de Sir Chipre. Y Encrid soñaba con convertirse en tal caballero. Tu sueño es bastante ambicioso. Se supone que los sueños son ambiciosos, tonto. Encrid dijo, recogiendo los platos casualmente. Hoy le tocaba lavar los platos. Aunque no estaba seguro de los otros escuadrones, el escuadrón de Encrid compartió todas las tareas por igual. Como decurión, su función era principalmente recibir y transmitir órdenes. Generalmente, quien mejor utilizaba la lanza o la espada asumía este papel. En este sentido, Encrid era un poco especial. Su destreza en combate era más débil que la de los otros miembros del escuadrón. Pero pudo unir a aquellos que habían sido prácticamente expulsados de otros escuadrones. Otras unidades se referían al escuadrón de Encrid como el escuadrón 444. El escuadrón de alborotadores del cuarto pelotón de la cuarta compañía. Encrid era el líder de dicho escuadrón. Te ayudaré, entonces cierra la boca y sígueme. Servirá. El subordinado se rió entre dientes. Era un tipo extraño y Encrid se preguntaba cómo había acabado allí. Aunque era único, Encrid no sentía especial curiosidad por la historia personal de su subordinado. Así que nunca preguntó. A los miembros del equipo les gustó la actitud de Encrid. No preguntó sobre el pasado ni escudriñó el presente. Tampoco exigió nada especial. Quizás por eso todos los miembros del escuadrón lo siguieron. Mientras hacían ruido y lavaban los platos, el subordinado chapoteó en el arroyo y preguntó. ¿Por qué querías convertirte en caballero? Él la había seguido para ayudar pero ahora solo estaba salpicando agua. Se reiría si Encrid dijera que fue por la canción de un juglar. Después de un breve momento de reflexión, Encrid respondió. Quería ser bueno con la espada, y si iba a hacerlo, pensé que convertirme en caballero sería genial. Tienes un espíritu juvenil. El subordinado rió de nuevo. Te dije que te callaras. Entonces, por eso practicabas con tu espada mañana y noche. Porque el esfuerzo nunca traiciona. Sus palmas estaban cubiertas de callos debido a innumerables golpes. Y ahora también, ¿aún quieres convertirte en caballero? Podría suceder eso. Encrid sabía mejor que nadie que era poco probable. Pero él no se rindió. Él simplemente soportó en silencio y siguió adelante. Encrid era consciente de la realidad. Sus sueños se habían silenciado, y el silencioso Encrid se había convertido en otro soldado más que vivía comida tras comida. Una vez que hayas terminado, vámonos. Está bien, fue una conversación superficial. Se levantaron y regresaron al cuartel. No sabían si habría conflictos en curso con los reinos vecinos o incursiones de los recientes grupos de bandidos que buscaban suministros. No estaba claro qué harían. El aire se siente pesado. El aire en el campo de batalla siempre lo hacía.
Pero hoy se sintió más pesado que de costumbre. La espera fue larga, no había mucho que hacer. Pensó en blandir su espada, pero terminó quedándose dormido. Había días en los que no tenía ganas de hacer nada. No es tan fácil como solía ser. Había realizado un esfuerzo incansable. Y este fue el resultado. Un líder de escuadrón de mercenarios de tercera categoría. Cuando el sol cruzó 2 puños sobre el horizonte occidental, el sargento gritó: todos los miembros del Escuadrón 4, reúnanse. Hubo una escaramuza. Los miembros de la compañía se reunieron y ocuparon una posición crucial en el ejército. El equipo de Encrid no fue diferente. Una tensión escalofriante se apoderó de sus cuerpos. Encrid agarró brevemente el talismán amuleto que había adquirido durante sus días de mercenario antes de guardarlo dentro de su ropa. Se suponía que esto me salvaría la vida. Puede parecer una tontería, pero los soldados que iban a la batalla a menudo creían fácilmente en supersticiones. Sin embargo, si se le preguntara si Encrid creía en este talismán, probablemente respondería con incertidumbre. Simplemente había visto a la anciana que se lo entregó y había escuchado su tono sincero, que le había conmovido el corazón. Simplemente hay que sacar lo mejor de una mala situación. Después de arriesgar su vida en la batalla, todo lo que recibió como recompensa fue este talismán. La mitad de su supervivencia fue suerte. Si hubiera cometido un paso en falso, habría sido su propia vida la que estaría en juego. Incluso en la peligrosa tarea de eliminar monstruos peligrosos, vivir en un pueblo pequeño significaba que no había dinero de sobra. Simplemente pasó por allí por casualidad cuando alguien le agarró la manga, rogándole que se ocupara del monstruo y prometiéndole una escasa recompensa. Es ridículo, es una lástima arriesgar la vida, es una locura. Pero Encrid no se arrepintió de ese día, porque eso es lo que hace un caballero. Los sueños pueden haber sido silenciados y destrozados por la realidad, pero las huellas quedaron. Él había querido convertirse en caballero. Él quería convertirse en un héroe de guerra. Pero ahora era solo un soldado común y corriente. ¡Ah! Se escuchó un grito de guerra. Encrid, dejado llevar por el momento, levantó la voz, con las venas abultadas en su cuello. Desde más adelante, la ola del ejército avanzó. El sol poniente, iluminando el cielo con sus largas sombras. Rompiendo ese resplandor ardiente, ambos ejércitos se enfrentaron. Encrid también se adelantó. Protejan sus vidas mientras luchan. Su subordinado, siempre sonriente, gritó y corrió hacia adelante primero. Pronto, espadas y lanzas de ambos lados comenzaron a mezclar sangre y carne. La batalla de hoy fue una lucha campal. Guión. Capítulo 2. A través de las ranuras para los ojos del casco de cuero, parecía como si un punto negro volara hacia él. Encrid levantó el escudo fijado a su antebrazo izquierdo. Ruido sordo. Sintió un gran peso. Intentó desviarlo mientras golpeaba, pero solo lo logró a medias, quedando su antebrazo rígido. Encrid bajó su espada hacia el casco de quien le había arrojado la lanza. Golpe fuerte. La hoja cayó sobre el hombro de quien instintivamente inclinó el cuello. Se escuchó un fuerte sonido de golpe en la escápula, y su agarre hormigueó. Te mataré. El enemigo murmuró, luego agarró el asta de la lanza y la blandió. Era una habilidad bien entrenada. Sin pensarlo 2 veces, Encrid pateó el estómago del enemigo con la planta del pie. ¡Guay! El enemigo alcanzado perdió el equilibrio y cayó. Combate cuerpo a cuerpo, era una batalla cercana al combate cuerpo a cuerpo. Cuando la vanguardia de ambos bandos se enredó y se mezcló, amigos y enemigos inevitablemente quedaron entrelazados. Por lo tanto, caerse significaba una muerte inminente. Apartando la vista del enemigo caído, Encrid agarró con fuerza el mango del escudo y buscó un aliado. Perder la cabeza y arrasar significaba la muerte. En una pelea, fingir ser un berserker no te convertía en uno, te convertía en un cadáver. La razón por la que sobrevivió durante muchos años con poco talento. Encrid conocía sus límites. No destaques. Bloqueó con su escudo una espada que volaba desde algún lugar. La hoja golpeó el borde del escudo, abollando el borde de hierro. El escudo de madera empapado en aceite se deformó. En el mejor de los casos, sería inútil después de unos cuantos usos más. Ataque breve y sencillo. Después de bloquear, Encrid apretó el agarre en su espada y la golpeó. Ruido sordo. Pronto, un fuerte impacto golpeó su mano. Un desafortunado enemigo recibió un golpe en la cabeza y rodó hacia un lado. La lanza de un aliado se hundió en el pecho del enemigo caído con un ruido sordo. El grueso gambesón, confeccionado con capas de algodón y lino, no resistió el impacto de la lanza y fue perforado. El enemigo alcanzado luchó desesperadamente por sobrevivir. Golpe, golpe, golpe. El soldado aliado repitió el mismo movimiento sin pausa. Ya sea bloqueado o no, él empujó con fuerza la punta de lanza mientras mantenía la distancia. Aplastar. Finalmente, la punta de la lanza atravesó la armadura y se alojó en el torso del desafortunado enemigo. El enemigo tosió sangre y, temblando, agarró el asta de la lanza que le había atravesado el vientre. Mierda, suéltalo. Te dije que lo soltaras, cabrón. El enemigo se aferró al asta de la lanza hasta el final, y el soldado aliado abandonó su arma y recogió la lanza del enemigo. Al ver esto, Encrid dio un paso atrás y tragó saliva. Tomó en cuenta su posición, las posiciones de sus aliados y las posiciones de los enemigos y las trazó en su mente. Si me destaco, muero. Si intentaba atravesar las líneas enemigas con sus habilidades, se convertiría en fertilizante esparcido por todo el campo de batalla. Al igual que el enemigo que murió hace un momento con un agujero varias veces más grande que su ombligo. Aquel había corrido al frente lleno de entusiasmo, pero sus habilidades eran mediocres. Es posible que se haya vuelto demasiado confiado después de atrapar a algunos enemigos menos afortunados y menos hábiles que él en el campo de batalla. O tal vez simplemente tuvo mala suerte. Después de todo, había caído ante la espada de Encrid, que ni siquiera estaba apuntada. No había llovido durante días, dejando el suelo duro y como una piedra. Había salpicaduras de sangre, pero eso no cambiaba la sequedad. No había llovido lo suficiente. Sintió que le ardía la garganta y el olor de la sangre subía desde lo más profundo de ella. Tragando saliva con sequedad, Encrid buscó a los miembros de su escuadrón. Por supuesto, no podía verlos. En lugar de eso, oyó un grito. ¡Hurra! Alguien gritó. A 2 pasos de distancia, vio a uno de los miembros de su pelotón empuñando una lanza. ¿Qué estás haciendo? El empujón fue bueno, pero el soldado tropezó y tropezó con su propio pie izquierdo con el derecho, cayendo.
Con un ruido sordo, dejó caer su arma. Estás rezando para que te maten. El soldado caído levantó la cabeza, como si estuviera rezando mientras estaba acostado. Encrid cortó sus pensamientos y se movió. Avanzó alzando el escudo y conteniendo la respiración, tensando los músculos. Golpe sordo. Una espada enemiga golpeó su escudo. El fuerte impacto se extendió por todo su brazo y su cuerpo. Apenas logró bloquear la espada cuando el escudo de madera empapado en aceite se partió. Encrid arrojó el escudo roto hacia adelante y, usando toda su fuerza, blandió su espada ferozmente de un lado a otro. Una vez de derecha a izquierda, luego otra vez de izquierda a derecha. ¡Zas! ¡Zas! Sonido metálico. Mientras se movía de izquierda a derecha, su arma chocó con la del enemigo. Saltaron chispas cuando las espadas chocaron, y vio cómo el arma del enemigo se le escapaba de las manos. Este era su objetivo. Encrid confiaba más en su fuerza que en su torpe habilidad con la espada. Había entrenado más que la mayoría de los mercenarios de élite. Fue su fuerza la que creó esta oportunidad, pero no se precipitó. Así como siempre hay oportunidades en una crisis, siempre hay peligro en una oportunidad. WAAH. El enemigo, habiendo perdido su arma, vaciló y luego se abalanzó sobre él con los brazos en alto. Parecía creer que era un oso. Encrid fingió empujar su espada, luego la dejó caer al suelo y dobló su cuerpo, atrapando al enemigo que cargaba y arrojándolo sobre su espalda. El peso de la armadura, el casco, varios equipos y el cuerpo del hombre adulto presionaban su espalda. Era pesado. Mientras cargaba al enemigo sobre su espalda, su cintura y sus muslos gritaban en protesta. Ignorando el dolor, Encrid enderezó la espalda y se puso de pie. ¡Puay! El cuerpo del enemigo se volteó hacia atrás. No necesitaba mirar atrás al enemigo caído. Su posición era solo un paso dentro de la línea que habían formado sus aliados. En esta zona normalmente se encontraría con tres tipos de enemigos. 1. Los desafortunados empujaron al frente. 2. Los tontos, llenos de exceso de confianza después de varios días de batalla. 3. Los auténticos que lideraron la pelea porque confiaron en sus habilidades. El enemigo que acababa de derrotar era del primer tipo. Al precipitarse imprudentemente, cayó entre los enemigos, como un hombre muerto. Encrid recogió su espada del suelo. Vio al soldado aliado que había tropezado con sus propios pies levantarse lentamente. Se dio cuenta de que el casco del soldado estaba dividido por la mitad y que le manaba sangre de la cabeza. ¡Qué mala suerte tan increíble tiene este tipo! Había salvado la vida de este soldado momentos antes. Era realmente un tipo afortunado en muchos sentidos, y también era alguien a quien Encrid conocía. «Bell, ¿perdiste la cabeza porque te partieron la cabeza?», preguntó Encrid. El soldado con el casco medio partido, Bell, se secó la sangre que le corría por los ojos y respondió. «Mierda, maldita sea, apenas sobreviví. Si apenas sobreviviste, cúbreme las espaldas». En medio de un campo de batalla, es difícil para un solo soldado predecir el curso de la batalla. El papel principal de un líder de escuadrón y un decurión suele ser transmitir órdenes, no dirigir la estrategia. Pero Encrid leyó la marea. Para ser precisos, lo sintió. Esto no tiene buena pinta. Durante incontables años, había vivido con la sangre y las espadas del campo de batalla. Aquellos días no le dieron talento para el manejo de la espada, pero sí le enseñaron a sentir el flujo de la batalla. Para ser honesto, fue puro instinto. Pero ese instinto lo había salvado muchas veces. Esto parece un desastre. Muy bien, hagámoslo, respondió Bell, limpiándose la sangre de la cabeza. Recuperó su arma y avanzó con pasos mesurados. Sosteniendo su lanza, Bell dio 2 pasos mientras escaneaba los alrededores. Ruido sordo. Un destello voló por el aire y le atravesó la cabeza. Atravesó el casco parcialmente partido. Una flecha se alojó en su cabeza y el impacto provocó que uno de sus globos oculares saliera y golpeara la armadura de cuero de Encrid. Bell murió sin emitir ni siquiera un breve gemido, con la boca abierta. Encrid volvió la mirada, más allá del cielo, concretamente en el vacío, en un espacio indeterminado. Vio un destello de luz y un punto. En el momento en que lo vio, supo que se dirigía hacia su cabeza. Encrid cerró los ojos. ¿Cuántas personas conservan la calma ante la muerte? Encrid no fue una excepción. Cuando cerró los ojos, los recuerdos de su vida pasada afloraron, como el proverbial destello ante sus ojos. El tiempo pareció ralentizarse, el ruido del campo de batalla se desvaneció, e incluso su respiración pareció ralentizarse. Golpe, golpe. Pronto esa sensación se desvaneció. El proverbial destello desapareció y el ruido del campo de batalla regresó. Encrid sintió que respiraba con normalidad nuevamente. «¿Me estás agradeciendo por matarte con una oración?», era uno de sus subordinados, de su decurión. Lo había empujado a un lado y la flecha se había alojado en el suelo. Ariem, lo llamó Encrid por su nombre. Un maldito tirador o un hijo de puta emplumado ha venido a esta batalla, así que cuidado con las flechas, advirtió Encrid. «¿Crees que no tendría cuidado?», replicó Ariem. «Espera mientras me encargo de ello», respondió Encrid. Este tipo era realmente audaz. Encrid asintió con la cabeza y pensó, bueno, no es como si estuviera renunciando a mi vida, ¿verdad? Hoy me salté el entrenamiento y me tomé una siesta. ¿Eso es entrometerse?, preguntó Ariem. En caso de que alguien quiera morir, me sentiría incómodo, respondió Encrid. Maldita sea, ¿quién quiere morir? Comerse una puñalada no es lo mismo que intentar suicidarse. Es solo un dicho que dice que, aunque normalmente peleas bien, cierras los ojos en los momentos críticos. Cierras los ojos porque quieres. Parece que repitió algo similar antes. Ariem tenía un hacha en la mano derecha y una lanza rota en la izquierda. Era hábil con armas como espadas, hachas y mazas, y usaba todo lo que tenía a mano. Se rascó la cabeza con el pulgar, mientras sostenía el hacha en la mano derecha. No parecía nada refrescante, porque se rascaba el casco. Maldita sea, este casco huele mal. Estoy de acuerdo con eso, respondió Encrid. Si sientes que estás a punto de morir, concéntrate aún más, dijo Ariem. Era un dicho común. Encrid lo conocía bien, entendía el significado de esas palabras. Ariem lo decía a menudo. En el momento de la muerte inminente, ese destello de luz, enfoca a las personas al nivel de un ser sobrenatural. Instó a aplicar eso al combate. Maldita sea, era eso siquiera posible. Ese era su talento, abrir los ojos en el momento que separa la vida de la muerte, para enfrentar al oponente y hacer lo que había que hacer. El enfoque es una tontería, dijo Encrid.
Bueno, sería bueno aprender de morir cientos de veces, pero solo tienes una vida. Nos vemos de nuevo. Ariem se rió entre dientes y saltó de nuevo al campo de batalla. Es un buen luchador. Encrid volvió a centrarse en la batalla. Luchó hombro a hombro con un compañero soldado y repitió lo mismo. Encrid sacó su espada. Si tienes suerte, tendrás suerte. O nada de eso. Golpear. Sería simplemente un golpe a nivel de puñalada con solo la punta de la espada. La punta de la espada que no atravesó la armadura del oponente empujó al oponente como un arma contundente. El tipo que fue golpeado gimió y dio un paso atrás, y el martillo de guerra de un compañero soldado que pasaba por allí lo golpeó en la cabeza. Estallido. Borró sus pensamientos. Se siente como si tus nervios ardieran solo al bloquear, evitar y blandir una espada, lanza o garrote que vuela frente a ti. Estaba nervioso porque no tenía escudo, así que recogió un hacha que cayó al suelo y la usó como sustituto de escudo. Continuó bloqueando, golpeando y apuñalando a sus compañeros soldados a su alrededor. Cuando tenía la oportunidad, hacía gala de su mediocre habilidad con la espada. Con el pie izquierdo hacia adelante, movió su peso y no soltó la fuerza del brazo recto. Puñalada, con músculos moderadamente tensos y concentrados, y un sentido para aprovechar las oportunidades, el éxito parecía plausible. Ting, ting, ding, ding. El ataque de Encrid solo tuvo éxito parcialmente. Apuntó al hueco entre el casco y la coraza, pero el oponente se movió, evitándolo por poco. Aunque dejó un corte profundo en el cuello del oponente, no fue inmediatamente fatal. Los ojos del hombre sangrante se fijaron en Encrid. Estaban llenos de rabia venenosa. El hombre apretó los dientes en silencio. Peligro. La intuición del campo de batalla habló. Cuando Encrid dio un paso atrás, un soldado aliado llenó el hueco. En silencio, el hombre movió su cuerpo y golpeó la mandíbula del enemigo con su puño cerrado alrededor de un cuchillo. Crujido. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. ARGH. Cuando el soldado con la mandíbula rota cayó, el enemigo sacó una daga y cortó la garganta del aliado. El proceso de apuñalar y retirarse fue perfecto, casi como una escena preestablecida en una obra de teatro. La sangre brotó cuando el enemigo atravesó la armadura del soldado. Empujó al soldado caído, todavía inmóvil. Ahí, momento crítico, el límite entre la vida y la muerte. Fuera de la radiante lámpara se proyectaban innumerables escenas, como imágenes de la vida de Encrid. Como un sueño soñado anoche. Al final de su vida, en ese momento fugaz, la espada del enemigo atravesó la garganta de Encrid. Fue el mismo ataque que había ejecutado momentos antes. Una estocada perfecta. Al menos, eso le pareció a Encrid. Un dolor abrasador lo envolvió desde la garganta hasta todo el cuerpo. Encrid enfrentó el momento de la vida o la muerte, y entendió lo que Ariem quería decir con esa concentración. Pero ya era demasiado tarde. Era esto algo que solo podía aprender muriendo. Encrid maldijo por dentro, cerrando los ojos. No, su mente se movía sola. Deseo, anhelo, añoranza. Quería manejar bien la espada. Quería ser caballero. Quería convertirme en un héroe. Al final, Encrid, que no pudo convertirse en ninguna de esas cosas, se encontró estableciéndose en un pueblo decente, ganándose la vida decentemente y construyendo una casa. Pero no lo hizo, no podía, la pasión ardiente en su corazón no lo permitió. Incluso en sus últimos momentos, desperdició el dinero ganado con el derramamiento de sangre en cosas como escuelas de formación. Podría haberlo hecho mejor, ojalá hubiera habido más tiempo. En la época en que otros sobresalían, jugando en lo que llamaban la época de los prodigios o de los genios, él pensó que podía batear más. Al final del viaje apareció el rostro del artesano que había salvado con sus propias fuerzas por primera y última vez. El talismán se moverá según los deseos del caballero. El talismán fue un regalo del jefe de la aldea de Tala y Quema. La anciana a la que le faltaban algunos dientes frontales y que emitía un sonido ventoso. El arrepentimiento y el anhelo se mezclaron, llenando su pecho con emociones que nunca antes había sentido. Arrepentirse. Las cosas habrían cambiado si hubiera blandido la espada unas cuantas veces más. En su cuerpo estaban grabadas las dos letras, muerte. Más allá de sus ojos, vio un río negro. Y Encrid se arrepintió de haberse echado una siesta en lugar de empuñar una espada esa tarde. Si hubiera hecho un poco más entonces, tal vez no habría sabido si el último empujón había tenido éxito. Un marinero sin rostro estaba sentado en un barco sobre el río Negro. El marinero preguntó, ¿de verdad lo crees? Eres gracioso. Entonces hagámoslo, dijo el marinero sin rostro. El sonido de su voz no se oía en ninguna parte. La zona alrededor de su boca estaba tan oscura como si hubiera llevado una máscara negra, y estaba simplemente oscura. Encrid no pudo decir una palabra. Perdió el conocimiento tal y como estaba. Y desperté de nuevo. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El sonido de un mortero golpeando con un mortero. Más precisamente, es el sonido que se produce al golpear una olla con un cucharón. Un sonido familiar que despertó la mañana. Comillas. Sin decir palabra mira a tu lado. Soñaste con algo estúpido. A su lado, Ariem, despertándose de una cama improvisada, murmuró mientras deslizaba su pie dentro de sus botas. Oh, un bicho en su bota. Encrid parpadeó. Era demasiado real para llamarlo un sueño. Los recuerdos pasaban por su mente. Después de espantar el insecto, Ariem escupió y lo aplastó con su pie. Restos de líquido de insectos y saliva mezclados en el suelo. Capítulo 3. El mismo día que ayer. Sueño. Fue tan vívido, fue un sueño. Él estaba desconcertado. ¿Fue un sueño o fue real? Enfrentado a otro campo de batalla, parecido al del día anterior, pasó el día casi idéntico. Otra escaramuza, que tuvo lugar casi en el mismo lugar, hizo que pareciera que una alucinación se superponía con la realidad. ¿No ocurrió esto también ayer? Sacudió la cabeza, deteniendo el pensamiento. Es solo un pensamiento al azar. Debe haber sido un sueño. Tuvo la suerte de tener un sueño profético. Es correcto decir que tener un sueño profético da suerte. Él no lo sabía, no podía saberlo. Encrid estaba confundido, especialmente cuando el escudo empapado de aceite se hizo añicos. Maldita sea, casi muero allí.
Fue aún más confuso cuando Bell dijo eso. Bell, te partieron la cabeza y perdiste el cerebro. Escupió reflexivamente las palabras que recordaba. ¿De qué tonterías estás hablando? Bell se levanta lentamente. Encrid miró a Bell y pensó. Bell morirá pronto. Debería simplemente mirar. Él lo hizo. Como no lo sentía real, dejó que sucediera. Un destello estalló en la cabeza de Bell, y sus ojos salieron disparados y golpearon nuevamente el pecho de Encrid. Si sigues distraído, ¿qué esperas que pase? Ariem lo salvó de nuevo. ¿Qué? Finalmente te has vuelto loco. Ariem hizo girar su dedo junto a su oreja y vio el hacha en la mano de Ariem. Un bastardo con ojos de halcón o plumas o algo así vino a esta batalla, así que tengo que encargarme de él. Pon tu cabeza en orden. Maldita sea, si te dejo solo, morirás en poco tiempo. Cuídate, él respondió reflexivamente y Ariem inclinó la cabeza pero se apartó. Te dije que te concentraras. Nunca escuchas. Murmurando eso, Ariem se fue. Con su mano izquierda recogió el hacha que había caído al suelo en lugar del escudo y se situó en el campo de batalla con una espada en su mano derecha. Me sentí incómodo, aguantando así. Un soldado enemigo cerró la distancia frente a él. Fue en un instante. El tipo sabía cómo usar sus pies. Uno de sus maestros de esgrima dijo una vez que en la esgrima, 7/10 partes se hacen con los pies. La espada apareció a la vista y Encrid una vez más se enfrentó a un momento de muerte. En ese fugaz momento, su atención brilló. Vio un punto. El punto se hizo más pequeño y luego rápidamente más grande. Encrid lo vio hasta el final, hasta que ese punto se convirtió en una espada que le atravesó el cuello. Ah, no hubo ningún grito ni gemido. Después de todo, su cuello estaba perforado. Lo único que se oía era el silbido del aire escapando de su garganta. Un dolor terrible se extendió desde su garganta a todo su cuerpo. Encrid se agarró el cuello y se desplomó en el suelo. La sangre brotó mientras lo hacía. Merced, el soldado enemigo, que lo había estado observando por un momento, habló y le apuñaló la cabeza con la punta de su espada. Con esto, la oscuridad llegó de nuevo, y Encrid lo oyó de nuevo. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El sonido de un cucharón golpeando una olla. Quiero preguntarte por qué luces así desde la mañana. Era Ariem, sentada a su lado. Habló mientras sostenía sus botas. Otro día, el mismo día, sueño. ¿Tuviste una pesadilla o algo? Bueno, es un sueño, no. Ah, maldita sea, un bicho. Ariem sacudió un insecto de su bota, escupió y lo pisoteó. Era la tercera vez que veía esa escena. Encrid no llevaba botas ni ningún otro equipo. Estaba sentado allí sin hacer nada. ¿Es esto realmente un sueño? El día comenzó de nuevo. Bell muere y Ariem lo salva. Ariem sale a buscar a un arquero que tiene el apodo de una parte de un halcón. Un soldado enemigo hábil con la espada le bloquea el camino. ¿Qué vas a? Encrid preguntó. El enemigo le lanzó su espada sin responder. Esa estocada, impresionante cada vez que la veía. Golpear. Su corazón latía con fuerza y su atención se agudizó. Encrid podía ver la punta de la espada con más claridad que antes. Giró su cuerpo para esquivarlo. Grieta. El resultado no fue muy bueno. La elegante estocada no le atravesó el cuello, pero le arrancó un gran trozo del costado. Un dolor ardiente se extendió desde su cuello a todo su cuerpo. Cayó al suelo de nuevo. La sangre brotó. Merced, la espada cayó sobre su cabeza. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Ah, se despertó gritando. El dolor seguía siendo intenso. Encrid se frotó el cuello. Una pesadilla. Una bruja te robó la virginidad o algo así. Ariem hizo una broma tonta. Tienes un bicho en el maletero. Encrid dijo, cubriéndose la mitad de la cara con la mano. El dolor de morir era una cosa. No podía comprender lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Ariem arrojó el insecto de su bota, escupió y lo pisoteó. Simplemente lo supe. Eres un profeta. No. Él hizo un gesto con la mano con desdén. Encrid se preparó como de costumbre y luego se detuvo antes de salir. Movimiento rápido del ojo. ¿Qué es? Me duele mucho la cabeza. Prepara tu comida y si alguien me busca, dile que estoy enfermo en la tienda. Si solo estás tratando de ser perezoso. Ariem se rió entre dientes. Era un amigo que reía con facilidad. Si esto no es un sueño. Si realmente está repitiendo después de morir. Podría ser eso cierto. Puede suceder algo así. Encrid necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Regresó a la tienda, se quitó el equipo y se sentó. Pensó y pensó otra vez. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué sucede esto? Se le ocurrió una idea y rebuscó en su pecho. No estaba allí. El collar que le había dado el jefe de la aldea había desaparecido. Por eso, un deseo, un anhelo, una bendición. No, ¿podría esto realmente llamarse una bendición? Es simplemente el mismo día repitiéndose. Encrid había escuchado algunas cosas sobre los artefactos de tipo bendición, pero nunca había escuchado ni visto algo como esto. ¿No es esto más parecido a una maldición? Pensando esto, Encrid se frotó el cuello. Fue terriblemente doloroso. Me dolía terriblemente cada vez que moría. Sentía que su cabeza iba a explotar por los complicados pensamientos. Para cuando se saltó el almuerzo, Ariem le trajo algo de comer. ¿Qué te pasa? ¿De verdad quieres ser un holgazán? Su expresión parecía sugerir que dudaba de esa posibilidad. Encrid tenía fama de ser un gran trabajador incluso aquí. Sí, en realidad, sí. Encrid asintió 2 veces. Eso es inusual. Bueno, entonces descansa. Hay una batalla a última hora de la tarde, así que descansa bien. Te cubriré hasta entonces, así que recupérate. Ariem se fue. Pasó el tiempo y sus pensamientos no se organizaron. Este no era el tipo de cosa que pudiera resolverse pensando. Oyó gritos. El suelo retumbó. La batalla había comenzado. Encrid no tenía intención de salir. Si saliera, moriría por esa estocada. Decidió resistir, pero no podía resistir por siempre. Un simple soldado prescindible no podía evitar el campo de batalla solo porque estaba enfermo. Todos listos y a la batalla. Es hora de la batalla. Había un guardia patrullando dentro de la tienda. Encrid se preparó y salió. Luchó de nuevo. Él peleó mucho más atrás que ayer, aferrándose sin ver ni a Bell ni a Ariem.
De repente, la línea del frente se sacudió violentamente. Los movimientos del enemigo eran inusuales. Las fuerzas aliadas estaban siendo rechazadas. Antes de que pudiera darse cuenta, Encrid estaba al frente. Y se encontró con ese tipo otra vez. ¿Es esto una coincidencia o inevitabilidad? No lo sabía, pero lo que sí estaba claro era que, dondequiera que fuera en el campo de batalla, moriría o se encontraría con ese tipo. Por lo tanto, ahora era el momento de preocuparse por él. ¿Cómo? No por él. ¿Por qué? En lugar de descubrir por qué seguía viéndolo, necesitaba descubrir cómo sobrevivir. Un empujón. La hoja salió volando. ¿Cómo se llamaba esa técnica otra vez? Ariem ya había mencionado algo sobre esta técnica antes, diciéndole que se concentrara. Dijo que el solo hecho de saber esto le impediría morir fácilmente en el campo de batalla. También había dicho que incluso si uno está atrapado en la guarida de un monstruo, debe recuperar el aliento con calma. Lo que Encrid estaba intentando ahora era algo que Ariem le había enseñado. Se llamó algo relacionado con el corazón. El nombre casi me vino a la mente pero se me escapó. Esa habilidad, cuyo nombre no podía recordar, brilló una vez más. Encrid se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración mientras observaba la espada. Golpear, su corazón latía con fuerza. Vio el momento y el ángulo en el que la espada le atravesaría el cuello. Tiró su cuerpo hacia un lado y rodó por el suelo sin gracia, pero sobrevivió. La alegría duró poco. Ruido sordo. Un golpe en la nuca le provocó un dolor insoportable. Sentía la cabeza nublada. Ni siquiera se dio cuenta de que había caído al suelo. Otro enemigo le había golpeado el casco con un hacha desde atrás. Mirando hacia arriba con ojos aturdidos después del golpe, vio. Merced, el tipo que embistió hundió su espada otra vez. Ruido sordo. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Abrió los ojos de nuevo. Otro día que se repite. No pienses en ello. No pienses si el collar es una bendición o una maldición. No pienses en lo que está pasando. Solo hay dos cosas en que pensar ahora. Sobrevivir al campo de batalla. Y hacer lo que sea necesario para lograrlo. Tienes un bicho en el maletero. Eres un profeta. ¿Qué era eso? Lo que intentaste enseñarme antes. Parpadea, parpadea. Ariem parpadeó y luego dijo. El corazón de la bestia. Así es, ese era el nombre, el corazón de la bestia. Con el simple corazón de un humano, ¿cómo podría uno mantener los ojos abiertos en un campo de batalla donde volaban lanzas, espadas y hachas? Adoptando el corazón de la bestia, uno podría hacerlo. Recordó lo que había dicho Ariem. Enséñame otra vez. Ariem se quedó desconcertado. Encrid entendió la reacción de Ariem. En un tiempo, Encrid había luchado desesperadamente por aprender, y Ariem, encantada por su pasión, había luchado desesperadamente por enseñar. Al final, Encrid no había ganado nada y Ariem no había enseñado nada. El entrenamiento básico consistía en no cerrar los ojos en un momento fugaz. Mantener los ojos abiertos hasta el borde de la muerte no era algo que uno pudiera hacer con un coraje normal. Y no se trataba solo de mantener los ojos abiertos. En opinión de Encrid, la habilidad de Ariem era mejor que la de la mayoría de los mercenarios de élite. La esencia del entrenamiento era observar y evadir hasta que el hacha de Ariem estuviera hasta la mitad de tu cuello. Hagámoslo, el entrenamiento. El fuego de la pasión ardía en los ojos de Encrid. Una llama se encendió en su pecho. Importa si es una bendición o una maldición. Sabía que no tenía talento, de eso estaba seguro. Y el tiempo fue justo para todos. Así que una persona tonta nunca podría vencer a un genio. Pero ¿qué pasa si el tiempo no es justo? Incluso una maldición estaría bien. Esto era un salvavidas para seguir adelante. Está bien, últimamente me he sentido agotado, como un perro que ha perdido un hueso, pero verte con tanta energía también me da un empujón. Ariem se levantó y dijo, inmediatamente después del desayuno, bueno, hagámoslo. Después de desayunar y lavar los platos, compartieron el comentario casual de que ser un caballero era un sueño, y Ariem se rió de eso. Luego llegó el momento de la lección. Olvidaste el método de entrenamiento. Completamente. Tan impresionante que Encrid incluso tuvo pesadillas debido al entrenamiento de Ariem. Pesadillas de ese hacha cortándole el cuello. Vamos, la esencia del entrenamiento fue simple. Cuando el hacha apunte al cuello, mantén los ojos bien abiertos y esquiva. Si Ariem cometía un error, Encrid moriría. Al principio, el miedo le había impedido hacerlo correctamente. Pero ahora la situación es algo diferente. Incluso si muero, simplemente me recuperaré. Fue un momento de perder el miedo. Despertó la concentración que aprendió al morir por primera vez, el corazón de la bestia. El corazón de Encrid comenzó a latir. Los latidos del corazón, que se habían sobresaltado, se calmaron. La bestia no se asusta fácilmente. El ritmo cardíaco más lento le trajo tranquilidad. Tranquilidad, la esencia del corazón de la bestia. Una mente tranquila le permitió ver la trayectoria de la hoja del hacha. El entrenamiento en el control de su cuerpo había sido continuo. Evitar la trayectoria no fue difícil. La hoja del hacha cortó el aire. Encrid calculó el momento perfecto, dio un paso atrás con el pie derecho y desplazó el cuerpo hacia atrás. La hoja del hacha pasó frente a él. ¿Practicaste sin decirme? Ariem preguntó. Un poco. Bien, bien, pero llegaste un poco antes de tiempo. Tienes que evadirte justo antes. Es un entrenamiento para endurecer la piel del corazón. Ariem blandió el hacha. Encrid esperó hasta que el hacha casi le rozó el cuello antes de esquivarlo. En nuestro campamento no había mucha gente que aprendiera y practicara esto. Es fascinante. El entrenamiento de la mañana llegó a su fin. Ariem le dio una palmadita en el hombro a Encrid. Bien hecho. Con este nivel, deberías poder enfrentarte a esos tipos mediocres en combate real. ¿Y qué pasa con aquellos que están más allá de lo mediocre? ¿Qué estás preguntando? ¿Qué pasaría si te enfrentaras a alguien así? Lo pregunto por curiosidad. Ariem lo miró fijamente y habló. Había una mirada en sus ojos que hizo que Encrid se preguntara por qué estaba así. Tú corre. Sí, está funcionando. Es una locura enfrentarse a un oponente más fuerte en el campo de batalla. Encrid sobrevivió tanto tiempo porque era perceptivo y conocía sus límites. Y ahora, sería mejor entrenar contra oponentes que no sean mediocres, no. Si entrenas así te faltarán 100 vidas. Ariem se rió entre dientes. Al oír esa risa, Encrid pensó, en este momento, parece que tiene cientos de vidas. Bendición o maldición, si puedo usarlo, lo usaré todo. Encrid ha vivido así hasta ahora. Habiendo vivido así, él pensaba lo mismo ahora.
Ese golpe, enfrentándolo, pensó que sería un buen compañero de entrenamiento. El dolor de la muerte es terrible, pero la recompensa es igualmente grande. Después de 10 años, en Creed sintió la alegría del crecimiento. Una alegría que llenó su corazón por completo. Una satisfacción incomparable con cualquier droga. Guión.